El coleccionismo, los coleccionistas, somos personas coincidentes básicamente en ferias, en acontecimientos de arte contemporáneo, ¿no? Es normal que con mucha asiduidad pues nos encontremos en los Arcos en España, o en la Feria de Basel, o en la Fris de Londres. Cuando los coleccionistas nos encontramos, porque siempre el coleccionismo tiene un lado de oscurantismo, ¿no? de los aspectos personales de las colecciones, nos encontrábamos, había un hecho coincidente, y es que todos decíamos que haría falta regular, haría falta que nos encontrásemos y canalizásemos inquietudes comunes, haría falta intentar buscar soluciones que cuando hagamos los préstamos a los museos nos den unas garantías claras y más potentes cuando dejamos el tema. Había. Es decir, todos digo, los más próximos a cada persona, se producían hechos coincidentes en la demanda de una serie de necesidades. Con ese planteamiento y a raíz pues, de una exposición de mi colección que hubo en Madrid, en el Centro de Arte de Alcobendas, pues un grupo de coleccionistas amigos, que además allí coincidimos, pues al comentar y al hablar, llegábamos a la conclusión de que qué bueno sería todas estas inquietudes regularlas a través pues, de la única herramienta que hoy se dispone cuando el colectivo es multidisciplinar, que es la asociación, ¿no? Y la idea tardó 10 segundos en tomar cuerpo, es verdad, hay que crear una asociación. Los timing ha sido básicamente 25 de enero, nos sentamos por primera vez 11 personas vinculadas por amistad a empezar a hablar de la posible asociación, y 28 de marzo en que ha quedado constituida. La asociación, tenemos que convencer a ese colectivo que es muy individualizado, es muy particularizado, no se da socialmente el conocimiento de las colecciones en los ámbitos que no sean los muy particulares de cada coleccionista. La asociación tiene esa obligación y tiene uno de sus objetivos en convencer de que no va a ser especulativa, no va a producir daño en los intereses individualizados de cada colección, y convencer de que es bueno que esas colecciones tengan un contenido y un componente social, que no se queden en casa para uso y disfrute de la familia o 3 amigos que vengan a cenar, sino que en muchos casos hay obras importantes, colecciones importantes, y que no cabe duda que tiene un componente de uso público deseable, y es una de las cosas que tenemos que convencer a esa posible resistencia que en estos primeros pasos ha sido menos de lo que pensábamos, porque 11 hemos empezado a hablar con toda libertad y hemos empezado ya a contar nuestras cosas respecto a nuestra colección. Muchas veces lo que falta es la iniciativa, pero sí es verdad que tenemos que garantizar ciertos aspectos de la confidencialidad con independencia de hacerla común, estas colecciones. El tema es resbaladizo de responder, porque tiene connotaciones económicas, tiene connotaciones de todo tipo. Hay gente, porque intentan evitar que el parámetro de valoración de su colección se convierta en una definición de su patrimonio, ¿no? Muchas veces en los patrimonios de ámbito artístico, sobre todo lo que rodea al coleccionismo, no es un patrimonio que de alguna forma sea claro y esté perfectamente fotografiado, ¿no? Y la gente al final es remisa a que se hagan mediciones o valoraciones de hechos económicos ajenos a lo que puede ser su actividad empresarial. Primero es la empresa. Uno no puede poner los aspectos de aficiones colaterales por delante de la necesidad de fortalecimiento de los recursos propios de la empresa. En mi caso, vuelvo a particularizar, yo monté la empresa en el año 76 y desde el 76 hasta el 85 yo no me he gastado ni un duro en compra de arte, y visitaba todos los museos y recortaba calendarios porque no concebía que yo pudiese hacer inversiones que previamente podrían ser necesarias a la empresa. Yo creo que un empresario responsable, en la empresa manejas muchos valores, no solo el económico, sino el social, tu personal, tu gente. A eso hay que consolidarlo y darlo validez, porque esto otro es una afición, un vicio, llamémoslo una pasión, pero no deja de ser un elemento
incluso muchas veces peligroso si interfiere en el ámbito empresarial. Un archivo de la OTAN en donde allí clasifican el coleccionismo, de forma genérica, tampoco puedo entrar en detalle, el coleccionismo bajo un archivo, y entonces ese archivo de la OTAN, donde no solo está el arte contemporáneo, que puede ser que sea el menos influyente, pero puede estar el coleccionismo de todo tipo, ¿no? Incluso me imagino que en el ámbito, en todos los ámbitos, porque tampoco quiero particularizar. Nos surge la idea, porque el nombre es duro, es abstracto, es incluso militarizado por lo que te he explicado, pero no cabe duda de que tenía un impacto, ¿no? Un impacto que buscábamos producir con el hecho de la elaboración de la asociación. Y vino al pelo, llamarnos como un determinado archivo de una determinada entidad de ámbito mundial, en este caso asociada a la guerra, o a la defensa, mejor dicho, pero que es así, y bueno, pues todos asentimos como una muy buena idea al tema. En principio, a lo que nos unía a las personas que te he comentado y en los foros donde nos encontramos, pues es un tipo de coleccionismo dedicado específicamente al arte contemporáneo. Pero es que además yo creo que conviviría mal si hablaríamos de artes plásticas en general, porque yo creo que los criterios del coleccionista, e incluso el perfil del coleccionista, nada tiene que ver el que colecciona pintura del siglo XVIII-XIX, o el que incluso ya colecciona arte moderno, que estamos hablando de las vanguardias, estamos hablando ya del siglo pasado, de 1910, 12, Mirós, Picassos, toda nuestra escuela española de París, incluso casi hasta tocando el informalismo, ¿no? Yo creo que el grupo de gente que nos movemos en el arte contemporáneo no tenemos las mismas inquietudes, ni los mismos criterios, ni diríamos la misma cultura que ese otro tipo de las artes plásticas, ¿no? Aunque puede haber nexos comunes, es decir, que es difícil en algún momento, desde el año 1930 al año 1945-50 del expresionismo abstracto americano, decir, ¿dónde cortamos? ¿No? ¿Dónde cortamos? Desde el estudioso y el oscurito está muy claro dónde. Y en nuestro caso nos hemos acogido a esa figura pura del arte contemporáneo. En la economía libre de mercado, donde se producen las compraventas, el que vende y el que compra tiene sus derechos, en una economía libre de mercado, ¿no? Y esos derechos, en el desarrollo del código mercantil, etcétera, etcétera, llega a decir que cuando uno adquiere una cierta propiedad, en principio hay que garantizarla, en segundo hay que justificarla, en tercer lugar hay que crear un documento público que sirva como elemento de valor en el tiempo, y los derechos que nosotros reclamamos son, insisto, los de una economía libre de mercado de cualquier comprador. Cuando se compra una obra de arte, no siempre, mucho ha mejorado, mucho ha mejorado, y mucho ha mejorado el galerismo español en estos últimos 15-20 años. Hoy lo que reclamamos es que una pieza de determinada entidad tenga un título de propiedad que cualquier registrador o cualquier notario o cualquier ámbito en el aspecto en el ámbito fiscal se va a reclamar cuál es el título de propiedad de esa obra. Eso se llama factura. Pero además tener un soporte digitalizado hoy de esa obra, porque la obra se va a mover, y se va a mover por petición de museos, porque pretendes tú catalogarla, porque la pretende catalogar otros, entregar una información digitalizada de la obra. Estamos hablando de una fotografía en alta calidad, etcétera, etcétera. Pero falta un tercer documento en donde aquí sí que no hay cultura, y es el documento de conservación de esa pieza. La pintura, y sobre todo cuando nació el óleo, está más claro que va a tener una durabilidad en el tiempo. Ya el acrílico ya tiene sus problemas. Si hablamos de pigmentos, tiene todavía más problemas, porque hay pigmentos que no se sujetan en el cuadro y su capacidad de duración en el tiempo es más pequeña. Si seguimos avanzando en los soportes y llegamos a la fotografía, estamos entrando en un mundo peligroso en donde una fotografía, un artista hace copias, no sabemos si va a hacer más copias, o si las vende todas en Estados Unidos, ¿por qué luego no las va a vender en China? Porque los chinos y los americanos a lo mejor no se hablan. Si seguimos hablando en el vídeo, más resbaladizo todavía, y lo que exigimos es que título de propiedad, documentación gráfica de la obra,
instrucciones de conservación y manejo, garantía de que eso no se va a volver a repetir cuando las ediciones son múltiples, es un poco lo que pretendemos llevar a una posible regulación y negociación, evidentemente con el galerismo, que es con los que establecemos las relaciones comerciales. Desde el punto de vista del artista, desde el punto de vista de la creatividad, yo creo que se ha vuelto más conservador. Es decir, ese arte transgresor, que es al que se le pide al arte contemporáneo, innovación, transgresión, dureza, innovación, pues digamos que está un tanto paralizado, porque el ámbito comercial, que son las galerías, a sus artistas les dice, oye, que tengo que vender, y para vender tengo que vender seguro, porque yo una pieza difícil me va a costar mucho venderla. Lo hemos notado en este arco. Este arco ha sido un arco, en esta línea de lo que estoy hablando, más conservador. Ha habido menos innovación, ha habido menos transgresión, no ha habido cosas raras, de esas que son muy habituales en los medios de comunicación. ¿Por qué? Por este concepto, es mi opinión, es una opinión un tanto particular, porque yo creo que las galerías quieren asegurar sobre lo clásico. Dos, porque el coleccionista también intenta fortalecer su colección con menos innovación, cuesta más. En una crisis el dinero fluye con menos facilidad y todo se convierte un poco más a marrón, podemos decir, ¿no? Estamos, como dice el otro, abriendo el cascarón, estamos enseñando la cabeza, un pico como el polluelo que saca el pico, pero que queda por desarrollarlo todo. Mala asociación sería si no establecemos relaciones y colaboraciones con otros ámbitos digamos, del sector. Quiere decir que hablar con museos, hablar con curator, hablar con comisarios, hablar con todo lo que representa el Instituto de Arte Contemporáneo, que representa a todos los profesionales, pero también hablar con galeristas, etcétera, etcétera, es una de las obligaciones, en este caso ya es obligaciones de esta asociación. Se tiene que integrar en el sector y tiene que ser una dinamizadora más.